Procuraduría Regional de La Guajira, una historia sin contar. Dentro de la celebración de los 180 años de la Procuraduría General de la Nación, la Regional Guajira ha querido contribuir para mostrar la historia en esta parte del país. El 2 de julio de 1965 fue inaugurado el nuevo departamento de La Guajira, creado bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, con proyecto legislativo del senador samario Ignacio Vivies Echeverría. La Procuraduría de La Guajira, como regional, fue creada en 1968. La entidad ocuparía en arriendo varias edificaciones de la ciudad, como el segundo piso de la alcaldía de Riohacha, la calle Primera con carrera 9, la Casa Weber, la calle Tercera, el segundo y tercer piso del edificio de la Lotería de La Guajira, hasta que en noviembre de 1995 se inauguró la sede propia. La Procuraduría de La Guajira, en 42 años de existencia, ha tenido 20 procuradores, algunos de efímera permanencia en la región. Otros dejaron huella en los recuerdos de aquellos que en esa época tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos. Roberto Ochoa Castaño, quien era el procurador regional de Riohacha en esa época. El doctor Luis Cotes Parodi me lo presentó y me dijo que el doctor Roberto Ochoa Castaño estaba interesado en un secretario. Señor Mena, me dijo el doctor Cotes Parodi, yo me acordé de usted y vine a presentárselo. Aquí está el doctor Cotes Parodi. Entonces nos presentamos y el doctor Roberto Ochoa Castaño me ofreció la Secretaría de la Procuraduría. Me dijo entonces, hoy es sábado, lo espero el lunes en mi oficina. El lunes a las 7:10 de la mañana llegué yo a la alcaldía, subí al segundo piso y lo encontré a él allí, al doctor Roberto Ochoa Castaño. Al verme me dijo, señor Mena, usted también es madrugador. Bueno, cuando toca, toca, doctor. Aquí estoy yo a su orden. Me mostró el escritorio del secretario, la máquina de escribir, y me dijo, bueno, señor Mena, este va a ser su escritorio y la máquina de escribir. Ahí en la gaveta encuentra usted papel carbón, papel duplo y papel original. Meta papel en la máquina y escriba su decreto de nombramiento. Yo metí papel en la máquina, escribí, aquí está, doctor. Usted es el secretario que yo necesito. Firmó enseguida el decreto. Bueno, eso ocurrió en una comisión que salimos de aquí a practicar allá en el juzgado de Barranca, a raíz de una queja que formuló una señora que era mujer de un señor que mataron en el monte, y que el inspector de policía no había ido a levantar el cadáver en 3 días. Entonces, cuando ya la policía tomó parte del asunto, fueron a buscar el cadáver, pues ya estaba un poco fétido. Y el procurador entonces le preguntó al inspector de policía de ese entonces, oiga, señor inspector, pero cuénteme usted, ¿qué ocurrió con el cadáver ese que usted no fue a hacer el levantamiento del cadáver? El inspector le dijo, señor procurador, le voy a hablar con toda la honradez del caso. Si usted hubiera conocido
al muerto. Tampoco lo hubiera ido a cargar porque ese era como un gigante, ¿no? Y un hombre gordote, y yo no podía cargarlo. ¿Eh? Por eso no fui yo al levantamiento del cadáver. Una de las memorias más lúcidas para describir a su manera a alguno de los antiguos procuradores es la de Germina Brito Regocés, conocida cariñosamente como Mina. Ernesto Huelman Campo, procurador regional de Riohacha en 1975, oriundo de Santa Marta, abogado de la Universidad Libre de Bogotá. Lo quise que hasta Santa Marta fui a visitarlo cuando se enfermó, porque después de que lo sacaron de la oficina le fue mal. Era un tipo tan delicadito, él era blanquito y con sus ojitos y muy delicado que ese tipo no daba que hacer para nada. Óscar Pacheco Hernández, procurador regional de Riohacha en 1988, bogotano, abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ay, ese me amargó la vida. Ese tipo llegaba, le dije yo, doctor, me dice, él como que llegó dispuesto, fue a sacarme. Y desde que llegaba ese tipo, eso era pasándole la mano así a las cosas. Mire qué berraquera, aquí hay polvo, usted hizo este aseo. Usted no sé qué, y por todo la agarraba. Cuando ese señor llegaba a esa oficina, todos temblábamos. A la secretaria que se murió, que falleció, estaba haciendo las cosas que estaba haciendo y se le ponía así aquí atrás. Mire, ahí lleva 2, 3 errores, 20 años aquí perdido, qué berraquera. Y a todos nos ponía nerviosos. Ese tipo como jefe era pesado. Elsie María Rodríguez, nacida en Sahagún, Córdoba, procuradora en 1995. Una vez me operaron un hijo, que tengo 9, y lo operaron en Valledupar. Y le iba a hacer la otra niña el aseo y no aceptó. Entonces me llamaron las muchachas, yo pedí un permiso y a ella no le gustó porque yo pedí permiso. Entonces a ella nadie le podía contestar. Entonces yo sí, ese día entré, me llamó, hágame el favor, dígame a ver, ustedes ahora creen que cada vez que yo salgo tienen que pedir permiso y sin saber si yo se los apruebo o no, se van, cogen su camino, se van sin saber si yo se los apruebo. Doctora, perdonen, pero yo no pedí ese permiso para ir a parrandear. Yo fui a ver un hijo que le hicieron una cirugía de alto riesgo. Y yo le aseguro a usted que usted tiene su hijo donde sea, que no sé dónde, la llaman, que su hijo está mal, que está enfermo, y usted no se va a esperar que le prueben permiso de Bogotá. Usted se va enseguidito, ¿no es cierto? Porque es su hijo y le duele. Sépase que yo no estoy pintada en la pared y usted puede estar muy vieja y usted está muy vieja y tiene muchos años de estar aquí, pero a la hora que a mí me dé la gana de aquí sale. Digo yo no lo dije, lo pensé. Digo yo, ya a mí lo que me faltaba eran meses para completar mi tiempo y mi edad. Y le cuento que yo le hubiera jalado el pelo. Y yo, ve, esta señora me bota a mí ya a estas horas de la vida y yo no sé cómo vamos a hacer, pero Dios mío, Señor, yo estoy contigo, tú sabes por qué estoy yo aquí. Y empecé a rogarle porque me gusta mucho ir a la iglesia, a misa. Con reducido personal y en medio de carencia de equipos, la entidad fue posicionándose en el departamento. Trabajábamos con equipos de los de antes, no modernos, con máquinas manuales, con todos los equipos manuales como la máquina de escribir, no había computadores como lo hay ahora, y el trabajo era bastante, de pronto ahora hay más trabajo que antes, pero yo considero que en la Procuraduría siempre ha habido trabajo. La innovación era una máquina, recuerdo, electrónica, eléctrica que le llamaban, y sobre eso tuve una discusión con el procurador de esa época, doctor Hernández, Antonio Hernández,
porque yo la tenía en mi despacho y él quería llevársela para él. Cuando Bogotá me la había asignado a mí, sobre eso tuvimos una diferencia que Bogotá tuvo que intervenir para resolverla. Como también se prestaban quejas insólitas. X día llegó una mujer de la vida, una prostituta, a poner una queja porque un cliente no le había pagado sus honorarios. Entonces, pues, ahí le dijimos que era lo que tenía que hacer, porque nosotros no teníamos competencia para resolver ese caso. Al momento de mi llegada a la Procuraduría, estaba también recién comenzado, digamos, el periodo del doctor Carlos Gustavo Arrieta, que fue quien me designó en tal empleo. Y desde allí se veía la necesidad de que la Procuraduría ampliara los servicios acá en el departamento de La Guajira. Por eso desde cuando recibí el nombramiento, en la primera entrevista que hice con el señor procurador, le planteé la necesidad de una reestructuración de la oficina y ya posesionado en forma oficial le hice la solicitud de eso. Eso permitió que se creara acá en La Guajira una Procuraduría provincial, se creara en la misma Procuraduría la oficina administrativa, se ampliara el personal de asesores y el personal de auxiliares. La Procuraduría de La Guajira se esfuerza por integrar a su personal en actividades recreativas y participar en diferentes eventos culturales, como en la obra Un día en el Poder Judicial, cuyos actores fueron diferentes funcionarios del Poder Judicial de La Guajira. Sí, preguntó por la sentencia, pero creo, doctor, que esa decisión no le va a gustar. Sí, señor. Y le cuento que a mí tampoco, particularmente a mí tampoco me gustó esa decisión suya. Ay, doctor, ¿te parece? ¿No? Que usted le haya puesto tanto tiempo a ese señor. Chile, ¿te parece a ti un delito menor que ese señor cargara marihuana en su vehículo? Ay, doctor, a lo mejor era su dosis personal. ¿Dosis personal 10 kilos? Ay, doctor, el señor es una persona que compra por mayor para evitar la circulación de la esquina. Usted sabe lo que es un poquito de marihuana hoy o un poquito mañana. Él compra por mayor y con eso se evita tener que estar llegando un ratico aquí, un ratico allá. A través de las diferentes épocas, la Procuraduría General de la Nación ha acumulado nuevas responsabilidades adicionales al régimen disciplinario y a la vigilancia electoral, como la atención de la población indígena, la población carcelaria, los derechos humanos y la población desplazada. La Guajira es un departamento con el 33% de población indígena y un gran receptor de población desplazada de diferentes regiones del país. La Procuraduría de La Guajira recibe en promedio más de 1.500 quejas al año y se tramitan entre 200 y 500 atenciones a la población desplazada. Como toda entidad sancionatoria, la Procuraduría no es popular entre quienes han recibido la aplicación del Código Disciplinario. Entre 2003 y 2007, en La Guajira fueron sancionados más de 100 funcionarios públicos, la mayoría por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Muestra una región donde la cultura del compadrazgo está arraigada y la familia extensa ejerce una gran presión sobre los miembros que ostentan poder. La Procuraduría Regional día a día trabaja por la optimización del funcionamiento del Estado en La Guajira, aunque la ley a veces choque con la tradición local, pero precisamente son las leyes las fronteras que garantizan el derecho común, la igualdad de deberes y que nos recuerdan la necesidad de un manejo transparente de la administración pública. Las cientos de quejas que anualmente se reciben en la oficina indican que los guajiros han adquirido un alto grado de responsabilidad democrática, acudiendo a los organismos de control y utilizando los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho para que la comunidad ejerza un control sobre el manejo de la cosa pública. A su vez, es una muestra de la confianza que le tiene la comunidad guajira a la entidad. La historia de la Procuraduría la escribieron los ciudadanos, los abogados, los funcionarios, exfuncionarios y aquellos que desaparecieron súbitamente, dejando un gran vacío entre sus compañeros.